Otra mirada. Un podcast para motivar a la Iglesia desde los departamentos. ¿Nos acompañas? Bueno, nos encontramos con Gabriel Díaz, responsable del Ministerio Personal, Evangelismo, Escuela Sabática y Misión Global de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en España. Muchas gracias, Gabriel, por aceptar esta entrevista de Otra Mirada. Gracias a ti, Esther, a Home Media, por darnos oportunidad al inicio de este quinquenio, pues para trazar una mirada de lo que nos proponemos hacer en misión en la Unión Adventista Española en estos próximos 5 años y además hablar de una de las cosas que más me apasionan, la misión. Uh-huh. Oye, Gabriel, tu departamento engloba 4 ítems distintos, nada menos. Sin embargo, están muy relacionados. Háblanos un poquito de ellos. Esto de misión, escuela sabática, ministerio personal, evangelismo. Muy bien, pues como bien has mencionado, tenemos el privilegio y la responsabilidad de gestionar 4 ministerios que tienen que ver directamente con la razón de ser de la Iglesia, que es la misión. Uh-huh. Debo decir, antes que nada, que la misión no debería ser una carga, una obligación, debería ser un privilegio. Y me gustaría justamente en esta mirada, en esta otra mirada, que podamos entender que la misión es el método divino para recuperar la imagen de Dios en el ser humano. Uh-huh. Imagen divina que se perdió, como sabemos, por causa del pecado. Así que las veces que nosotros nos implicamos en misión, cualquiera que ésta sea, desde preocuparnos por saludar a una persona nueva en la iglesia, uh-huh, orar por nuestros vecinos, dar un estudio bíblico, regalar un libro, participar en un ministerio de servicio, dar una campaña de evangelismo o cualquier otra cosa de la misión, debemos entender que estamos entrando en el plan de Dios para restaurar su imagen en nosotros. Me gustaría que esta visión pueda ser tenida en cuenta a la hora de motivar a nuestra iglesia a implicarse en la misión, porque a veces hablamos de otras motivaciones, pero esta es la verdadera motivación que debería llevarnos al cumplimiento de la misión. De hecho, hay una cita en El Deseo de toda la gente, es la página 117 por ahí, dice que Dios podría haber hecho esta obra de 1001 forma sin tener que recurrir a nosotros. De hecho, dice que los ángeles están deseosos de hacer esta labor, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter semejante al de Cristo, estamos llamados a participar. Así que, al participar de esta preciosa labor, lo que estamos haciendo es desarrollando o volviendo a tener la imagen de Dios que se ha estropeado en nosotros por causa del pecado. Uh-huh. La pregunta es, ¿queremos tener el carácter de Dios? Pues sí. Entonces ya sabemos cómo hacerlo, una de las maneras de hacerlo. Sin duda alguna es un privilegio el poder dar a otras personas a conocer a Jesús. Es un verdadero privilegio porque igual que ha cambiado nuestra vida, puede cambiar la vida de otros, ¿no? Así es. No solamente para vida eterna, sino aquí, ahora. Es maravilloso. Oye, Gabriel, hay un concepto, unas letras que constituyen una palabra y que nos resulta un poco llamativo a veces cuando hablamos de evangelismo. ¿Qué es MIPES? Correcto, sí. Es verdad que no es una palabra muy conocida, pero bueno, es muy sencillo. Son las iniciales de Ministerio Personal y Escuela Sabática. Uh-huh. Y es la fórmula en castellano como se ha denominado, como se ha llamado a estos 2 ministerios. De hecho, desde 1995, cuando en ocasión del Congreso de la Conferencia General en Utrecht se votó que estos 2 ministerios trabajaran unidos en sus proyectos y en sus objetivos. Por eso, para la Conferencia General, para la División y para la Unión, el concepto es MIPES, es decir, Ministerio Personal y Escuela Sabática. Uh-huh, Podríamos decir que estos 2 ministerios, MIPES, son el motor misionero de la Iglesia. Uh-huh. Son los ministerios que debieran no hacer la misión, sino motivar e involucrar a los demás ministerios y a la Iglesia en general a la misión. Uh-huh. Creo que en estos años, en los anteriores y en esos 5 que están por delante, estamos intentando cambiar un paradigma que son que ministerio personal y escuela sabática, o muchas veces ministerio personal, es el que tiene que hacer la misión en la iglesia. Uh-huh. Pero no, es un privilegio de todos los ministerios de la iglesia. Desde ministerio de la infancia hasta 60+,
están llamados a cumplir parte del ministerio en la Iglesia y por descontado, pues toda la feligresía. Esta es una manera como deberíamos participar de todas las formas posibles, lo diremos más adelante. Y cuando digo de todas las formas, estoy pensando en el cientos de estrategias y métodos a usar que deben ser o que deben ir acompasados con los dones que tiene cada creyente. Volviendo a la definición, MIPES, podríamos decir que escuela sabática es la iglesia en formación. Muy bien. Y ministerio personal es la iglesia en acción. De hecho, cuando hablamos de la universidad cristiana más grande del mundo o la escuela cristiana más grande del mundo, nos referimos a la escuela sabática, que cuenta con alrededor de 21 millones de personas reunidas normalmente cada sábado estudiando la escuela sabática. Por lo tanto, podemos tranquilamente decir que es la universidad cristiana o la escuela cristiana más grande del mundo. Y ministerio personal debería ser el campo misionero más grande, con más proyectos y con más voluntarios que jamás haya existido en el mundo. Podemos decir también que escuela sabática es el corazón de la iglesia y ministerio personal son los pies o son la fuerza que encaminan a la iglesia a la misión. Este es el concepto de MIPES. Este es el concepto que se quiere trabajar en ministerio personal y escuela sabática. Dos ministerios que deberían trabajar íntimamente relacionados como dos hermanos siameses. Sí, la verdad es que es un poco triste porque a veces en las iglesias dejamos que el pastor haga ¿no? El pastor y los ancianos que trabajen y los demás pues cómodamente en nuestros sitios de los banquitos de la iglesia, ¿verdad? Y eso no puede ser, porque al final, si no damos, decía el pastor Bullón, que el evangelismo es como un pan, que todos los días el Señor te da pan fresco. Si tú te lo quedas para ti, ese pan se pudre, pero si tú lo compartes con otros, el Señor te vuelve a dar más pan fresco y puedes disfrutarlo todos los días. Así es. Así que tenemos que ponernos en movimiento. Bueno. Es un círculo precioso de recibir y de dar. Está demostrado que si no damos, al final algo falla en nosotros y dejamos de... Esa relación que tenemos tan bonita con Jesús se va estropeando si no compartimos con otros. Es verdad. Bueno, Gabriel, háblanos un poquito de cómo se engranan estos departamentos dentro del plan estratégico de la Unión Adventista Española. Nos referimos a estos 4 departamentos de Ministerio Personal, Evangelismo, Escuela Sabática y Misión Global. Gracias. Pues Esther, mira, en principio debo decir que el plan estratégico de la Unión Adventista Española para este quinquenio aún está en proceso de elaboración. No se ha terminado completamente porque, entre otras cosas, se ha intentado hacer una consulta o se ha lanzado una consulta a toda la iglesia, pasando por los pastores, por los consejos de iglesia local y a los miembros en general, con el fin de ver las verdaderas necesidades que tiene la iglesia en nuestro campo y a partir de ahí, cómo los ministerios de la Unión Española podemos ayudar a suplirla, ¿no? O a paliarla. Pero al margen de la elaboración del plan estratégico, estos 2 ministerios son fundamentales en la iglesia y en el plan estratégico por varias razones. Primero, porque, como dije al inicio, la prioridad de la iglesia o la razón de ser de la iglesia es la misión. Y estos ministerios están 100% involucrados en la misión. También decir que estos ministerios tienen el objetivo de animar, de incentivar, de involucrar a toda la iglesia en la misión. Recordemos que el mayor recurso con el que cuenta la iglesia o el mayor recurso con el que cuenta la misión no son las personas con capacidad para formar, que son un recurso valioso, los formadores, no son tampoco los recursos económicos que pueda tener una iglesia que pueden llegar a ser valiosos. El recurso más grande que tiene la misión son los hermanos. Y justamente, o la feligresía, y justamente estos ministerios abarcan a la totalidad de la membresía de la iglesia, escuela sabática y ministerio personal.
No están dirigidos a un sector específico, sino que están dirigidos a la Iglesia en general. En resumen, podríamos decir que para que la Iglesia avance, debe tener estos ministerios en su estructura fundamental. Y para ello es importante que a nivel local cada iglesia pueda nombrar un responsable de ministerio personal y un responsable de escuela sabática para que de esta manera la iglesia tenga corazón, tenga pies, tenga fuerza y pueda seguir avanzando según la metáfora que mencionamos hace un momento atrás, Esther. También evangelismo y misión global sería un poco, estaría muy relacionado con esto y sería un poco a nivel general, ¿no? A nivel pues más de la conferencia general, tal vez. Sí, a nivel de la conferencia general, pero también nos toca a nosotros como unión y a la iglesia, porque diríamos que evangelismo tiene que ver más con las actividades grandes que podamos hacer de atraer hermanos a la iglesia, atraer personas a la iglesia y demás. Y misión global, pues es una herramienta que puede usar perfectamente escuela sabática, ministerio personal, para abrir obra o para llegar a lugares que no hemos alcanzado. Vale. Oye, en el plan MIPES 2022-2027 se contemplan puntos como el de recursos para el desarrollo de proyectos misioneros en la iglesia local. ¿Por qué esto es importante? Me ha parecido muy interesante. Sí, ya lo venimos desarrollando hace un tiempo atrás, pero queremos en este quinquenio darle mucha más fuerza. Porque, Esther, de nada serviría, fíjate, una iglesia animada, una iglesia motivada, incluso una iglesia movilizada para el cumplimiento de la misión, pero si no tiene los recursos necesarios, decir que esto no es lo más importante, pero son necesarios los recursos, son vitales los recursos. Sería como movilizar un ejército y no darle ni un plan ni las herramientas necesarias. Claro. Así que creemos que nuestro mayor recurso viene del poder del Espíritu Santo. Así fue prometido por el Señor, ¿no? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Menciona cómo el Evangelio se iba a expandir. Pero la Iglesia apostólica, como nosotros, necesitamos de recursos para llevar adelante esa misión. Por eso, en este quinquenio queremos contar con formación, con materiales, con ayudas económicas para la Iglesia local, pero no solamente para la iglesia, sino ayudas económicas a nivel personal, de proyectos misioneros a nivel personal, de forma que podamos llevar adelante la misión. Que esa no sea la razón por la cual no cumplamos la misión, porque no tenemos recursos a nuestro alcance. En este caso, y para este año, todas las iglesias que presenten su proyecto misionero para el año 2023 pueden recibir una ayuda que va del 30% hasta el 70% de los gastos de evangelismo que tengan o de proyectos misioneros que tengan. El proyecto para el año 2023 debe presentarse antes del 11 de noviembre de este año. Y como ya están las comisiones formadas, el Consejo de Iglesia formado, ya están los líderes nombrados en cada iglesia, pues este tiempo hasta el 11 de noviembre es un tiempo para que ellos se junten, programen las actividades, los proyectos misioneros de cara al año 2023, no lo pasen y junto con ellos pues un presupuesto de gastos y como he dicho, pues tienen la posibilidad de recibir una ayuda económica que va del 30 al 70%. La idea es también proveer materiales misioneros, como dije hace un momento atrás, a bajo costo o subvencionados. Y desde estos ministerios también estamos dispuestos a visitar las iglesias para dar formación, para ayudarles, para acompañarle en el proceso de sus proyectos de misión. Qué maravilla. Bueno, pues vamos a ponernos las pilas, pero ya a preparar para poder optar a esas ayudas y esa formación estupenda para poder llegar a muchas personas en nuestras comunidades, en nuestras ciudades. Estupendo. Así es. Oye, Gabriel, otro punto que me ha parecido interesante es el de tu don, tu ministerio. Y este me gusta en especial porque pues somos realmente un cuerpo, ¿no? Y nos necesitamos unos a otros. Sin embargo, a veces hay hermanos que dicen, pues es que yo no sé cuál es mi don, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Pues es que, sí, bueno, ya me gustaría, pero es que no sé qué dones tengo. Yo no tengo dones.
dicen algunos. Sí, es verdad. Se suele escuchar con alguna frecuencia esa palabra, pero bueno, bíblicamente entendemos que no hay absolutamente ningún miembro del cuerpo que no tenga una función específica en el cuerpo. Mira, Esther, con mi don, mi ministerio, lo que queremos, entre otras cosas, es diversificar las estrategias de misión. Ujú. Es decir, que cada hermano, cada joven, cada persona miembro de iglesia que tenga un proyecto de misión, que tenga un don y quiera ponerlo a funcionar, pues va a tener una ayuda para que pueda poner en marcha ese ministerio o ese don. Ujú. El proyecto Mi Don, mi ministerio tiene como objetivo, en definitiva, ayudar a los hermanos y hermanas a desarrollar su ministerio personal. Cada proyecto misionero que se presente recibe también una ayuda importante. Hasta 800 euros puede llegar a recibir el proyecto que se plantee. Ya debo decir que son varias las personas que se han beneficiado de estas ayudas a través de este proyecto. A ver, hay una cosa importante que hacías en la pregunta y es cómo descubrimos nuestro don, ¿no? Ujú. Cómo una persona descubre el don. Bueno, debo decir que hay cuestionarios que nos orientan con respecto a esto, pero lo mejor es que cada uno pueda sentir en su interior una inclinación a desarrollar un ministerio. Hay quienes, por ejemplo, les gusta visitar a los enfermos. Pues no tenga la menor duda que casi que seguro ese es su don, el de Ujú. atender a las personas enfermas. Hay quienes se sienten cómodos trabajando en iglesias hogar, pequeños grupos, que nutren a otras personas, que ayudan a otras personas, que fomentan la espiritualidad, que fomentan la fraternidad y que luego ellos mismos tienen sus proyectos de misión. Pues esa es su área. Ujú. Hay otros que ya tienen un hobby o una profesión y esta se puede convertir en un ministerio de servicio. Ujú. Ujú. Lo mejor, para mí, ¿cómo descubrir el don? Lo mejor es probar dónde se está más a gusto y dónde ve que su servicio, su labor es fructífera. Allí donde se sienta a gusto y vea que su labor es fructífera, tenga la plena seguridad que ese es el don que el Señor le ha dado. Ujú. Los jóvenes en esto son los más creativos, y ellos rápido descubren su don. Algunos son buenos para evangelizar a través de las nuevas tecnologías, Ajá. otros a través del deporte. Es increíble, pero un equipo de fútbol, una carrera de bici, que le guste esto, y otros deportes han llevado a sus amigos no solamente a hacer deporte, sino a conocer a Jesús. Así que ese es su don, sin lugar a duda. Otros tienen ministerios de servicio, que les gusta, por ejemplo, el sábado de la tarde, irse a llevar comida a las personas que duermen en la calle. En fin, hay infinidad de ministerios, de dones, y no olvidar que, sin duda, todos tenemos un don y lo podemos poner a funcionar, Esther. Así es, así es. El Señor está claro que nos ha dado dones a todos y tenemos que utilizarlos. Oye, Gabriel, yo iré es el lema de todo siervo de Dios comprometido. ¿Por qué necesitamos comprometernos con el Señor y no solamente para la obra, sino también para nuestra relación con Él y nuestro crecimiento espiritual? ¿Y qué pasa si un hermano dice, pues mira, yo no siento el deseo de ir? Muy bien. Pues yo creo que hemos llegado al punto de comentar algo sumamente importante, Esther. Mira, ¿por qué las personas no suelen comprometerse, no? Ujú. ¿Qué pasa Ujú. cuando una persona no siente ese deseo de ir? Yo estoy convencido que hemos utilizado a veces motivaciones erróneas, ¿no? Y una de esas motivaciones es, hay que salir porque si no sales no vas a tener una coronita, una estrellita en la corona. No sé si alguna vez lo habéis escuchado. Sí, Bueno, cuando eso éramos es niños. Ujú. yo he escuchado este tipo de motivación. Hay que salir y a veces incluso culpabilizamos a las personas que por alguna razón no salen. Ujú. Ahora, esto de salir tiene también su punto, porque a veces los hemos querido sacar solo a repartir libros. Pero es que la misión no es reparto de libros solamente. Esa es una de las áreas o de las estrategias misioneras. Por lo tanto, debiéramos
crear tantos dones en la iglesia, tantos ministerios en la iglesia como dones hay, de manera que el sábado cuando digamos vamos a salir, pues imaginaros, unos se van a repartir literatura, otros se van a llevar comida a los necesitados, otros invitan a jóvenes que no vienen a la iglesia a sus casas, otros van a visitar a los enfermos, otros visitan a las personas mayores de la iglesia, otros se van a la cárcel a visitar a las personas que están prisioneras, otros se van a llamar a los hermanos que hace tiempo no vienen a la iglesia. Imaginaros una iglesia de esta manera. Qué bueno. Es como una colmena que estaría produciendo y produciendo beneficios extraordinarios. Y aquí quiero decir algo. Mira, importante creo yo. No compartimos la misión o no salimos a la misión, no nos comprometemos y no decimos yo iré, porque no entendemos plenamente lo que Dios ha hecho y cuánto nos ama. Es decir, cuando yo comprendo lo que Él hizo, lo que está haciendo ahora por mí y lo que hará por mí, yo no puedo decir otra cosa que yo iré, Señor. Amén. Entonces, Esther, yo que todo pasa por entender, por comprender. Cuando yo comprendo, entonces amo. Cuando yo amo, deseo saber más. Cuando yo deseo saber más, entonces pongo en práctica lo que estoy descubriendo. Y cuando pongo en práctica lo que estoy descubriendo, entonces lo comparto. Así que son básicamente 5 palabras. Entender, amar, desear, practicar y compartir. Y cuando un hermano, como acabas de decir, cuando un hermano, por la razón que sea, no siente el deseo de decir yo quiero ir, pues debemos ayudarle a comprender el amor de Dios. Lo que no viene como una respuesta al amor de Dios no tiene mucho sentido. Es decir, no deberíamos empujar si en el corazón de esa persona lo que hace no viene como respuesta del amor que siente hacia Dios. La única motivación válida es el amor. Decíamos hace un momento atrás, de gracia recibisteis, dad de gracias. Así que la palabra clave es entender. El pastor Badenas, alguna vez le escuché una frase que decía, uno sabe que entiende algo hasta que lo puede compartir con otras personas. Muy bueno. Es verdad. Entonces, ¿cuándo hemos entendido el Evangelio? Lo hemos entendido cuando lo podemos compartir con otras personas. Por eso la palabra clave aquí es entender. Entender a Dios, entender su amor, entender su gracia, entender su misericordia, entender su bondad, entender lo que Él está haciendo, ha hecho y hará por nosotros. Sin duda alguna. Es importante entender y es importante también no obligar y hacer que las personas pues tengan ese deseo y ayudarlas. Pues me ha parecido muy interesante lo que has dicho, que seamos una colmena, que cada uno con sus dones pues se sienta libre de evangelizar o de compartir a Cristo de la forma pues como Él se sienta feliz, ¿no? Porque a veces hemos hecho evangelismo de manera un poco incómoda porque a lo mejor no era nuestro don, a lo mejor eso no me sentía cómodo en eso, ¿no? Y nos han mostrado otra manera que puedo hacerlo libremente de otras formas y ha sido maravilloso, ha sido liberador, ha sido una experiencia increíble porque justo en ese área yo me sentía cómodo, ¿no? Y podía ir adelante y ¿sabes? Entonces me parece fabulosa esa propuesta que haces, Gabriel. Oye, en la práctica, hablabas de práctica, para experimentar un reavivamiento que nos haga desear y necesitar ir, ¿qué podemos hacer además de entender y además de esto que comentábamos de tener, pues eso, diferentes formas de evangelismo? Yo sueño, Esther, que 18.000 miembros de la Iglesia o de la Unión Adventista en España puedan decir, yo iré. Amén. La pregunta es, ¿qué necesitamos para que esto suceda? ¿No? Lo que me acabas de decir. Pablo, en una de sus cartas, 1 Corintios, él dijo, el amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa. Amén. Y eso es lo que necesitamos, que el amor de Cristo nos impulse. Es que cuando el amor de Dios esté en nosotros, no podemos más que ver a las otras personas a través de los ojos de Jesús. Y él veía en cada ser humano un candidato al reino de los cielos que era su misión salvar. Fíjate. Qué hermoso. Él veía a cada ser humano un candidato al reino de los cielos que era su misión. No era la misión de Pedro, no era la misión de Juan, era su misión. Necesitamos pasar tiempo, desde luego, con Él en oración y en el estudio de su palabra.
eso despertará el amor por el prójimo y eso nos llevará a decir, yo iré. Ujú. Y quiero decir algo aquí también. Esther, esto no funciona dando dinero para que otro lo haga, ¿eh? Pagar un misionero, venga, yo le voy a pagar a usted para que se dedique a esto, o dar dinero para una radio, o para la televisión, o para cualquier otro proyecto que se nos ocurra. No funciona así. Eso sería como darle mi medicación a otro. Ujú. Las bendiciones las regalamos a otro. Así es. Esto es un asunto personal. Y luego, si después de hacerlo tiene la posibilidad de ayudar a otros ministerios, hágalo. Pero esto es algo que no se puede delegar, no se puede transferir a otro. Es mi deber, es mi privilegio, es mi responsabilidad. Ujú, sin duda. Bueno, este quinquenio 2022-2027 habrá una comisión permanente de evangelismo que va a trabajar en 5 áreas para que pastores y hermanos puedan cumplir algunos objetivos. Uno de ellos es equipar a cada creyente con recursos y estrategias para el cumplimiento de la misión. ¿Cómo vais a hacer esto? Pues, Esther, no hemos empezado aún, ¿eh? Ujú. No hemos empezado con las estrategias definidas totalmente, pero una de las formas es poner recursos en sus manos y enseñarles a cómo poder usarlos, ¿eh? Ujú. para que finalmente la misión pueda llevarse adelante. Buscaremos, entre otras cosas, equipar y movilizar, retener a la membresía, los hermanos que están llegando, recuperar los que por alguna razón se han marchado y alcanzar nuevos lugares y discipular, que es lo más importante. En otras palabras, pues materiales, encuentros de formación y ayudas estarán al alcance de la iglesia en general y de los hermanos en particular. Qué bueno. Oye, Gabriel, has dicho algo que me parece muy importante y que creo que los hermanos que nos están escuchando también les parece importante, y es retener a cada nuevo creyente de forma que se sienta y sea familia de la fe, ¿no? Que se queden en la iglesia. Sabemos que los hermanos no se marchan por la doctrina, porque la doctrina es correcta, es la Biblia. Se van porque pues, las personas en la iglesia no les hacen sentir cómodos, porque no se sienten realmente parte, por las críticas, la incomprensión. ¿Cómo hacemos, y esto es básico, cómo hacemos para que se sientan en su hogar? Así es, Esther. Lamentablemente esa es la razón. La mayoría de personas no se marchan de la iglesia porque dejen de creer alguna de nuestras doctrinas o doctrinas bíblicas, sino por asuntos relacionales, ¿no? Por problemas de relación. Por ello, estamos recomendando, Esther, que cada iglesia debe crear una red de apoyo y de pastoreo. Uh-huh. Ahora la pregunta es, ¿y cómo lo conseguimos? Uh-huh. Vale, pues vamos a dar una solución de las muchas que pueden salir. Esto se podría conseguir si a la persona nueva la vinculamos en una clase de escuela sabática viva. Muy bien. Uh-huh. Pero además, si esa clase de escuela sabática viva no es solamente para el repaso de la lección, sino que va más allá del sábado y ponen en práctica la fraternidad, el estudio de la Biblia y la oración como búsqueda del reavivamiento, y esa iglesia hogar además tiene algún proyecto misionero, tenga la plena seguridad que esa persona ya tendrá un soporte, una red de apoyo en la iglesia. Además, debemos estar atentos para ayudarle en su crecimiento y desarrollo. Hemos cometido un error del que yo también soy responsable, y es que muchas veces buscamos a una persona, le damos los estudios bíblicos, esa persona toma la decisión de bautizarse, nos alegramos de su bautismo y el día de su bautismo le damos un regalo, una Biblia, le abrazamos, le llevamos muchas veces a comer a la casa. Pero ¿sabe qué pasa la siguiente semana? Que nos olvidamos de él, que tenemos cosas más importantes. Qué mal. Nos vamos a buscar a otra persona. Qué mal. Eso suele suceder y debiéramos, como he dicho, ayudarle en su crecimiento y desarrollo. Uh-huh. Hablar de esto, Esther, me recuerda del milagro de la resurrección de Lázaro. El milagro no estuvo completo hasta que Lázaro fue desatado. Uh-huh. Recuerda que Jesús llamó a Lázaro y Lázaro se levantó, pero estaba atado. Uh-huh, uh-huh. Y para que el milagro quedara completo, Jesús dijo a los que estaban allí, desatadle
y dejarle ir. Y yo creo que tenemos muchos milagros en la iglesia, pero debemos involucrarlos. Es decir, debemos desatarlos. Debemos darle la oportunidad de que ellos sirvan, de que ellos participen. Y estoy seguro que esta será una manera extraordinaria de que estas personas se queden definitivamente con nosotros y la iglesia sea un lugar placentero y agradable para ellos. Me parece muy bonito, Gabriel, y me parece muy, muy interesante. Tenemos que ser una familia, ¿no? Tenemos que ser, Así a veces decimos un hospital, pues sí, también un hospital, ¿no? Conscientes de que todos tenemos fallos y de que nadie es perfecto y querernos los unos a los otros, ¿no? Un poco más. A veces Esther, Dime. Sí, perdóname. Es que cuando hablamos de la iglesia como un hospital, yo creo que si le pregunta a cualquier hermano de iglesia, todos le van a decir que es la metáfora perfecta. La iglesia es un hospital. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cuál? Que nadie quiere ser el enfermo. Todos queremos ser médicos. Claro. No, somos todos enfermos y solo hay un médico. Así es. Esto debiera ser así. Debiera ser así. Y cuando entendamos la iglesia como un hospital, pero yo como parte de los enfermos, voy a mirar a mi otro hermano con misericordia, con bondad con y amor. con el deseo de que se recupere pronto. Así es, así es. Y una familia. A mí me gusta mucho también el ejemplo de una familia, porque a veces nos resulta muy fácil criticar a un hermano en la iglesia, pero ¿verdad que nuestro hijo no lo criticamos o a nuestro esposo no lo criticamos de esa forma tan dura? Es verdad. Somos amorosos, cuanto más amor hay, menos crítica y menos dañamos, ¿no? Protegemos más. Sí, protegemos más. Si tuviéramos nuestra iglesia como una familia, como un hogar en el que nos queremos unos a otros, creo que las cosas serían distintas, ¿no? Sí, seguro. A ver si podemos crecer en ese sentido también. Oye, Ojalá, Gabriel, sí. Los jóvenes me preocupan. Wow. Recuperar a los jóvenes y a los adultos que han dejado nuestra iglesia es un punto, una tarea pendiente que tenemos. Y se me parte el corazón porque muchos de esos jóvenes y adultos son nuestros amigos e incluso a veces nuestros propios familiares. ¿Cómo podemos alcanzarlos? Wow. Esther. Bueno, aquí tocamos una fibra muy sensible, muy sensible. Y me gustaría decir que tengo la respuesta. Me encantaría decir, Esther, eureka. Pero mira, yo tengo 2 hijos. Uno de 25 años y una de 23 años. Y yo con ellos converso. Esta es una preocupación muy grande para mí. Cuando he estado en la iglesia, muchos de los jóvenes que seguramente, o algunos de los que me puedan escuchar, sabrán que lo que estoy diciendo es así. Cuando yo veo entrar a un joven por la iglesia el sábado por la mañana, para mí es símbolo de victoria. Han estado 7 días o 6 días en el campo de batalla y el sábado han llegado al hospital o han llegado a la familia, este término precioso, a la familia. Esta semana llamé a una hermana aquí en Madrid, y yo sabía que tenía a su hijo, este tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, ellos son de Ucrania, y el chico había decidido marcharse allí a la guerra voluntariamente. Uf. Y entonces la hermana me llamó, y bueno, lo primero que se me vino a la cabeza después de saludarla fue, ¿y tu hijo? Y un silencio. Y me dijo, ya no tengo hijo. Y a mí se me partió el corazón, Esther, se me partió el corazón. Pensé en mi hijo, pensé en tantas cosas. Sabemos que la vida en esta tierra, o mejor, la muerte en esta tierra, es pasajera, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos pregunte, ¿y tu hijo? ¿Y tu hijo? A mí no me gustaría decirle, no tengo hijo. Me gusta decirle, aquí estoy yo y los hijos que me has dado. Y por eso yo traigo una fórmula que les he escuchado a ellos al hablar con los jóvenes. Ellos necesitan que nosotros les demos amor. Que la iglesia sea un lugar amoroso para ellos, que los saludemos con un abrazo. Que saludemos con un abrazo cada sábado. Y a mí me encantaría que si tú me estás escuchando, los que me están escuchando hoy, el próximo sábado en la iglesia, y no este próximo sábado, sino ojalá todos los sábados siguientes, cuando veas entrar a un joven por la iglesia, ve, salúdalo, dile, me alegra que estés aquí, dale un abrazo. Preocupémonos por ellos, llamémosle, invitémosles a comer, invitemos a veces a la casa a los adultos, invita a un joven a la casa, que él se sienta querido. Y sobre todo, Esther,
seamos coherentes los adultos con la vivencia del Evangelio. Amén. Hagamos una lista de oración por nuestros jóvenes, por los jóvenes de nuestra iglesia. Tenga una lista de oración en el móvil, una lista de oración por los jóvenes. Y pidámosle a Dios que nos convierta en instrumentos para la vida de ellos. Y algo más, tratémosles como el presente de nuestra iglesia, no como el futuro. Así es. Mira, en la iglesia tenemos jóvenes profesionales, estudiantes de la universidad, talentosos, capaces, pero los tenemos sentados. Están deseando trabajar para el Señor. Los tenemos sentados. Y muchas veces el comentario es que joven todavía, es que lleva poco tiempo. Y esto es como en las grandes empresas que yo escucho. Va una persona a pedir trabajo y le dice, experiencia, no tiene experiencia, pero si no hay nadie que se la dé, pues no van a tener experiencia. Claro. Exactamente en la iglesia. No van a tener nunca experiencia si nosotros no les damos la oportunidad de que ellos trabajen. Así que démosles participación y algo más. Sentémonos con ellos un día y escuchémosles. Yo estoy convencido que Dios ama a todos, pero a los jóvenes de una manera especial. Y ha usado a jóvenes, se han puesto al servicio de Dios, que han hecho grandes cosas. Me viene a la mente David, me viene a la mente José, me viene a la mente Daniel, me viene a la mente Ellen White, 16 añitos, fíjate. Y me viene a la mente dos jóvenes que para todos los adventistas españoles son muy conocidos, o para todos los adventistas en España son muy conocidos. Walter y Frank Bond. 21 Así es. y 23 añitos tenían ellos cuando vinieron como misioneros a España. Y uno de ellos, Walter, casado con otra jovencita, con Leola. 3 jovencitos. No nos olvidemos de esta mujer, la esposa de Walter, Leola. 3 jovencitos que vinieron a hacer la obra aquí. Así que, Esther, esto es lo que yo te puedo decir con respecto a esto. Y en la Unión, el Departamento de Ministerio Personal, Escuela Sabática, Evangelismo y Misión Global, es sensible a esta área de la iglesia, a los jóvenes. Y si hay algo más que podamos hacer, si hay algún joven que nos escucha y tiene una idea, tiene una recomendación, encantadísimo de escucharles. Encantadísimo. Excelente. Bueno, pues además de nuestros jóvenes, estamos llamados a llevar a Jesús a cada lugar donde aún no hay presencia adventista. ¿Tenemos un plan que funcione para hacerlo? Esther, sí, tenemos un plan, el plan de misión global de plantación de iglesias. Tenemos ya 2 lugares donde lo hemos probado en este quinquenio pasado, y es Segovia. Segovia no tenía presencia adventista, y en menos de un año, Esther, en menos de un año ya se reúnen cerca de 27 personas cada sábado y una cantidad de estudios bíblicos, más de 50 estudios bíblicos que se están dando en ese lugar. ¡Qué bueno! Y hemos comenzado también en Lugo, también con muy buenos resultados, y trabajamos en concreto con el concepto de iglesias hogar, una familia, siendo una familia, y a partir de ahí a nuestros amigos, a nuestros familiares, porque nuestra preocupación a la hora de la misión no debiera ser tanto nosotros, sino la comunidad. Porque a veces cuando plantamos una iglesia estamos preocupados primero en nosotros. Primero que esté cerca a los lugares de tránsito, es decir, a los lugares de transporte, quiero decir, o que esté cerca, que tenga parking, que tenga esto, que tenga lo aquello, pero no nos preocupamos de a quién nos vamos a acercar. Y la idea es justamente no pensar tanto en nosotros, sino en la comunidad. Yo siempre sueño y digo, imagine que cada iglesia, hogar o cada unidad de escuela sabática buscara trabajar en una población no alcanzada. ¿Te imaginas lo que podría suceder? ¡Wow! Como el Buscaminas. Sería ahí tremendo. Pienso en esto y me emociona. El plan que tenemos es el de misión global, el cual provee la opción de recursos materiales y humanos para plantar iglesias en las ciudades donde hoy por hoy no tenemos presencia adventista. Es decir, no tenemos excusa. Solo falta que alguien diga: yo voy. Heme aquí, envíame a mí, yo iré, exactamente. Qué bueno, Gabriel. Bueno, la verdad es que me está encantando la entrevista, me está encantando la visión que tienes de
de servicio, basado en el amor al Señor y en el amor a los demás, que es absolutamente bíblico. Oye, Gabriel, hay muchos proyectos bajo tu responsabilidad que forman parte directa o indirectamente de todo esto que estamos hablando, pero yo quisiera hacerle un pequeño guiño al proyecto de las cárceles, por ejemplo. Wow. Háblanos un poquito de ese proyecto y de cómo está funcionando, qué resultados está viendo, por qué debemos movilizarnos en este sentido y que no todo el mundo puede hacerlo. Bueno, pues cuando me mencionas este ministerio, me tocas el corazón también, ¿eh? En mis 32 años de ministerio, que justo este año, en cada distrito donde he estado, he visitado los centros penitenciarios. Es decir, que esto no es algo que hago ahora porque soy responsable de ministerio personal. No, es algo que llevo en el corazón, que llevo en el ADN, que me gusta hacerlo y me encanta hacerlo. Porque yo estoy convencido que el día que nos presentemos delante del Señor, no me va a preguntar cómo era mi iglesia, si tenía buen equipo de megafonía, si tenía buen equipo de sonido, si tenía coro, si tenía... No me va a preguntar eso. Yo leo en la palabra de Dios que cuando seamos reunidos delante de Él, dice, apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y les dirá, venid benditos de mi Padre a heredar el reino de los cielos. Y luego añade, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui extranjero y me recibiste en tu casa, dice el texto, porque no tenía ropa y tú me diste ropa. Y luego añade, porque estuve en la cárcel y en el hospital y vinisteis a verme. Y ellos dicen que con sorpresa le mirarán y le dirán, Señor, ¿cuándo sucedió todo esto? No te vimos así. Y Él le responderá, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Yo te cuento, Esther, que para mí es un privilegio, los jueves en la tarde, de 5:30 a 7, voy a una iglesia que me encanta ir y hago todo lo posible por no faltar nunca a esa iglesia. Es la iglesia que está en Meco. Comenzamos con una persona hace 2 años y hoy se reúnen cerca de 90 personas cada jueves. Amén, qué bonito. Escucharles cantar, se te pone la piel de gallina. Escucharlas orar, Esther, es fantástico. Y luego cuando se les abre la palabra de Dios y se les transmite el pan de vida, es que no quieren dejar caer ni siquiera una miga, están ahí atentas. Y hemos abierto otra iglesia en el centro penitenciario de Ávila. De Madrid estamos a 1 hora solamente, y Madrid tiene cerca de, 6.000 adventistas, fíjate. Y tenemos seis cárceles más en Madrid, por referirme a Madrid, pero en toda España tenemos cantidad de cárceles y allí hay mucha gente necesitada que posiblemente cuando el ser humano toca fondo es cuando abre su corazón para la búsqueda de Dios. Y ahí hay un campo abierto, un campo esperando solamente que alguien vaya con el agua de vida, vaya con el pan de vida, vaya con la semilla y la siembre. ¿Cómo ponemos en marcha esto en la iglesia local? Esto es muy sencillo, Esther. Es hacer un curso de formación, aportar los documentos que se necesitan para obtener el permiso y luego pues tener a alguien a quien visitar, y a partir de ahí el ministerio lo puede desarrollar de una manera extraordinaria. Gabriel, sin duda es un proyecto maravilloso que tiene que llenar el alma, pero ¿qué otros proyectos destacarías también? Bueno, Esther, tenemos varios proyectos que la Iglesia conoce, los hemos dado a conocer y estamos, intentando que la Iglesia los conozca cada vez más. Uno de ellos es la exposición histórica cultural del mundo bíblico, la conocida Expo Biblia, que sigue siendo una herramienta, un proyecto maravilloso. Queremos trabajar con Escuela Sabática Viva y con Ministerio Personal el concepto de las iglesias hogar, es decir, las unidades de acción o las clases de escuela sabática que vayan más allá del sábado y se conviertan en pequeños núcleos en los que se pueda experimentar el reavivamiento, la verdadera fraternidad y, por supuesto, que la misión
deje de ser una fecha en el calendario, deje de ser un programa y se convierta sencillamente en un estilo de vida. Tenemos el proyecto Javes, que en el verano todos los que quieran pueden sumarse a ese proyecto y es ir a abrir obra, dedicar una semana de mis vacaciones a la misión e ir y abrir obra donde no tenemos presencia adventista hoy por hoy o ayudar a pequeñas comunidades en su crecimiento, en su desarrollo. Tenemos el plan de discipulado, la plantación de iglesias, el trabajo en otras culturas no cristianas, como por ejemplo la musulmana, la china, entre otras, ¿no? Y luego hay un proyecto que estamos ahora mismo también dando a conocer en las iglesias, que es el proyecto Echar la Red. A veces decimos, es que en Europa es muy difícil el evangelio, que la gente no quiere. Y nos hemos dado cuenta que quizás puede ser una excusa. Tenemos internet. O puede ser que nos haya sucedido, pero no es que sea así. Todas las personas no son así. Esto lo hacemos a través de internet. Y sabéis una cosa, Esther, en menos de un año, escuchar esto, 15.000 personas o por alrededor de 15.000 personas nos han llamado solicitando materiales. ¡Qué maravilla! Pero no solamente eso, de esas 15.000 personas, a día de hoy tenemos cerca de 1.500 personas que están haciendo el estudio bíblico del camino a la felicidad basado en el camino a Cristo. ¡Qué bueno! Pero además de eso, hay personas que se han unido a la iglesia, los pastores, algunos de ellos han visitado a estas personas y el asunto es que esto sigue creciendo. Así que cualquier iglesia que quiera echar la red, que quiera lanzar este proyecto, pues lo tiene a su disposición. Y luego, en este quinquenio soñamos con tener una escuela de evangelismo cada año, una escuela de evangelismo permanente que sea práctica, donde podamos enseñarlo el discipulado, lo de las iglesias hogar, el evangelismo urbano, el evangelismo juvenil, en fin. También queremos, con JAE, queremos hacer campamentos urbanos, campamentos de misión urbanos. Muy bien. Bueno, tenemos también tarjetas misioneras para días especiales, en fin, que por proyectos y por recursos no sea, ¿eh? Eso esperamos y eso deseamos, sí. Bueno, Gabriel, el tiempo se nos escapa. Ojalá este quinquenio la iglesia entera pueda decir al unísono, yo iré, y sea esto una realidad. Y si es así, si permitimos que el poder de Dios nos levante con su gracia y su poder, ¿qué crees que puede pasar? Primero, Esther, que así sea, que Dios nos siga ayudando y que nosotros estemos dispuestos a servir por Él. ¿Qué podría pasar? Está escrito, está escrito. Mira, lo que ocurrió en la Iglesia Apostólica en ocasión del Pentecostés y lo que siguió después es solo una muestra de lo que sucederá hoy cuando la Iglesia, cuando tú y yo le digamos al Señor, yo iré. Ese yo iré, motivado e impulsado por el poder del Espíritu Santo, no tendrá límites, Esther. Así que amén. Esto es lo que nos espera. Esto es lo que nos espera. Por eso nuestra labor estaría terminada y podríamos decir que nos vamos a casita. Ay, que ya es hora. Sí. Sí, señor. Bueno, pues Gabriel, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por este tiempo, por explicarnos tantas cosas, por poner el corazón y el alma en todo lo que haces y que ojalá sea así, que ojalá nuestra iglesia en España se ponga en pie y realmente vaya, que realmente vayamos, Gabriel. Amén, amén, amén. Así es, Esther, que Dios nos ayude para que esto pueda ocurrir conmigo, para que pueda ocurrir contigo. Amén. Y para que pueda ocurrir con todos. Así porque sea. Entonces habrá terminado todo y veremos a Jesús y disfrutaremos con él la eternidad. Amén. Así Amén, es. Gabriel. Amén, Gabriel.